De la Victoria, de la Sarquía, de Málaga, vecinos y vecinas de la provincia, amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer a Leonardo y al Hotel Rincón Sol y su equipo el que nos haya cedido este magnífico espacio. En la mesa me acompaña Concha Cabezas Carro, secretaria local de Finanzas y también de la comarca de la Sarquía de Izquierda Unida, miembro de la Ejecutiva Malagueña de Izquierda Unida y concejala en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Al finalizar la ponencia, será la encargada de moderar el debate para que este acto sea un acto participativo y un acto en el cual compartamos ideas entre todos y todas. El rinconero Alberto Garzón Espinosa, el diputado más joven en el Congreso. Nuestro compañero Alberto es economista, pero sobre todo es una persona comprometida con los de abajo desde siempre. Es licenciado en Economía, diplomado en Administración de Empresas, máster en Desarrollo Económico. Coordina la revista digital Economía Crítica y Crítica de la Economía. Alberto Garzón Espinosa tiene una dilatada trayectoria política. Ha sido secretario de organización local en Izquierda Unida de Rincón de la Victoria y ha concurrido a en las dos últimas candidaturas de Izquierda Unida para las elecciones municipales. En el pasado año 2011, la Asamblea Local de Izquierda Unida le propuso para ser diputado en el Congreso, siendo en la actualidad diputado por Málaga. Para finalizar esta presentación, me gustaría recordaros que esta tarde a las 6:30 tenemos que estar todos y todas a las 6. No, a las 5. Estaba desactualizado. A las 5 de la tarde, hora muy taurina, tenemos que estar todos y todas en la Plaza de la Merced para seguir con la ilusión de ese movimiento internado 12M, 15M. Os dejo con Alberto Garzón, el diputado más influyente en Internet, con su libro Esto tiene arreglo, un economista indignado en el Congreso. Tiene la palabra Alberto Garzón. Buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradeceros a todos y a todas que estéis aquí. Además, en un día tan caluroso y con la playa tan cerca, es verdaderamente pues un placer que hayáis optado por estar aquí en este acto de debate, de reflexión, en vez de la otra alternativa, entre tantas otras, como podría haber sido perfectamente estar en la playa. Pero es cierto que estamos en momentos que requieren debate político, que requieren reflexiones. Y la presentación de este libro que se hace aquí en Rincón de la Victoria, y por lo tanto para mí es un placer añadido volver al pueblo donde me he criado desde los 8 años, volver en un sentido de participar en un acto, porque realmente vengo por aquí todas las semanas. En cualquier caso es un placer pues poder participar aquí en Rincón de la Victoria una vez más, debatiendo sobre economía y sobre política, porque lo cierto es que la presentación del libro es la excusa para poder compartir unos momentos de reflexión y de debate sobre cuestiones que en mi humilde opinión son fundamentales respecto a lo que está pasando actualmente. El libro es la excusa, pero el libro manifiesta determinados elementos que, como digo, son para mí cruciales para entender lo que está sucediendo hoy en día. Y lo que está sucediendo hoy en día no se puede comprender sin unas adecuadas herramientas formativas. Si no tenemos los instrumentos para entender lo que está pasando, es imposible que podamos plantear alternativas. Por eso, lo que yo quiero hacer aquí hoy, en un día
como el de esta mañana es precisamente pues no dar una sesión densa, sino una sesión de apología de la formación, incentivar la curiosidad a que los aquí presentes pues vayamos a dotarnos de herramientas para comprender lo que está pasando. Esto significa que tengamos curiosidad por estudiar, por formarnos, por aprender economía, por aprender elementos de política, para poder entender lo que pasa y por lo tanto para poder estar capacitados de explicarlo posteriormente a cualquier vecino, a cualquier familiar, a cualquier amigo y por supuesto para materializarlo en alguna forma de acción política. Hoy precisamente tenemos ese otro evento que es el de la manifestación en el aniversario del 15M, que efectivamente es a las 5 de la tarde porque parece ser que la subdelegación del gobierno pues se está poniendo bastantes pegas porque hoy también es la noche en blanco y Málaga pues va a estar completamente llena de gente con intereses diversos y por lo tanto pues hay cierta pugna por ocupar espacios en la capital malagueña. En cualquier caso se ha rectificado, es a las 5 de la tarde y comienza en la Plaza de la Merced. Creo que precisamente si tenemos en cuenta esa sesión de esta tarde, esa manifestación, y tenemos en cuenta el Consejo de Ministros de ayer viernes, que en el Congreso ya, os lo diré, lo anticipo, aunque muchos lo sabéis ya se le llama el Viernes de Dolores, porque continuamente estamos sufriendo recortes profundos en los servicios públicos, en derechos civiles, sociales y económicos, pues si tenemos en cuenta esos dos fenómenos, casi manifestamos la esencia de la situación que estamos viviendo, una situación de miedo pero a la vez de esperanza, una situación de miedo y de terror por las políticas que se están aplicando, pero una situación de esperanza por lo que significa la movilización creciente que se está llevando a cabo en las calles. Decía al principio que mi intención es fundamentalmente incentivar a la formación. El libro en sí mismo, su primer capítulo, está basado en proporcionar herramientas para entender qué es la economía. Y lo decía Pedro, yo soy economista y soy político, dos de las profesiones menos valoradas y con razón en la actualidad. Por lo tanto es difícil estar orgulloso de ser economista y político cuando tenemos esos economistas y políticos que vemos todos los días en televisión. Pero sin embargo hay que reivindicar el papel de la política en sentido amplio y hay que reivindicar el papel de la economía también en sentido amplio, porque son herramientas fundamentales para comprender, insisto, lo que ocurre. Y lo que ocurre, pues tenemos que tener en cuenta que tiene mucho que ver con la formación. Vamos a ver. La economía se presenta normalmente como una ciencia oscura, alejada de la ciudadanía. Es normal, incluso uno enciende la televisión y se encuentra con conceptos como la prima de riesgo, hedge funds, mercado interbancario, conceptos que a uno, en principio, le suenan prácticamente a chino y que parece que no tienen una relación directa con nuestra vida cotidiana. Parece que la prima de riesgo, ahora todo el mundo comprende que es un elemento peligroso. La mayor parte de la población hoy en día está asustada por la dinámica de la prima de riesgo. Nos dicen, ha subido hasta los 450 puntos básicos y automáticamente todo el mundo está, digámoslo en términos coloquiales, acojonado. Y por lo tanto está más receptivo, está en shock y acepta con mayor facilidad los recortes sociales, los recortes en sanidad, en educación e incluso recortes civiles como estamos desgraciadamente viendo. Pero hay que plantearse qué es realmente la prima de riesgo. ¿Tenemos la capacidad como ciudadanos de saber qué significa la prima de riesgo, qué tanto nos asusta? ¿O por el contrario estamos siendo utilizados a través del lenguaje y del conocimiento económico para aceptar cosas que en otro caso no aceptaríamos? Un dato. La prima de riesgo, tanto que nos asusta a nosotros, la mayor parte de la gente no entiende cómo se materializa. Es verdad, la prima de riesgo tiene efectos directos sobre nuestra vida, pero la mayor parte de la gente no es capaz de explicar cuáles son esos mecanismos por los cuales esa prima de riesgo efectivamente incide en las condiciones de vida de la gente. Pero un detalle más importante, el lenguaje. La prima de riesgo sube a 450 puntos básicos. 450 puntos suena muchísimo. Acojona de verdad, asusta mucho porque son 450 y cuando suben casi a 500 la gente ya acepta bajadas de salarios directamente, pero 450 puntos básicos es un 4,5% y no es casual que se utilice 450 puntos básicos en vez de 4,5%, porque el concepto 4,5% es mucho menos agresivo, menos beligerante y estamos mucho más familiarizados con un 4,5 que con un 450. Por lo tanto es muy
muy importante entender que en el lenguaje está la ideología, en el lenguaje está el sesgo, las herramientas por las cuales nos dominan y nos convencen antes de que hayamos empezado a pensar. Os voy a poner un ejemplo que se estudia mucho en sociología. Es el ejemplo de los impuestos y del lenguaje político. Cuando la derecha sube los impuestos a cuando la derecha sube los impuestos a los ricos o ve que la izquierda lo hace, de lo que habla automáticamente es de presión fiscal. Dice, la izquierda está subiendo los impuestos a los ricos, está subiendo la presión fiscal. La gente que no entiende economía escucha el concepto presión fiscal y le suena mal, porque presión es algo negativo, es algo que la gente no quiere tener nadie presión. Por lo tanto, automáticamente se pone en contra de esa posición, se pone en contra de la presión fiscal. En realidad se está poniendo en contra de subir los impuestos a los ricos, pero a través del lenguaje, antes de saberlo, ya está en contra. Sin embargo, cuando se trata de bajarle impuestos a los ricos, la derecha utiliza no presión fiscal, sino alivio fiscal. Alivio fiscal a la gente le suena bien. Alivio es algo que todo el mundo quiere tener alivio, quiere tener una vida aliviada. Por lo tanto, antes de empezar a pensar, ya ha decidido que un alivio fiscal es bueno. ¿Quién se va a oponer a un alivio? ¿Quién va a querer mayor presión? El lenguaje es fundamental, el lenguaje tiene ideología. ¿Y qué es una ideología en el fin y al cabo? Una ideología, no lo confundamos, porque hay mucho prejuicio respecto a qué es una ideología. Una ideología no es algo que se compre en un mercado, en el mercado de las ideologías. Es decir, no se trata de que uno vaya a un mercadillo y diga, quiero una ideología comunista, o fascista, o socialdemócrata, o neoliberal. No se trata de eso. Una ideología es un sistema de ideas coherente que da respuesta a una pregunta. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué modelo de sociedad queremos? Esa ideología la tenemos todos, cada uno tiene su ideología porque cada uno está respondiendo de forma coherente o más o menos incoherente a la pregunta ¿qué tipo de modelo de sociedad queremos? Bien, cualquier medida de política económica está respondiendo a una ideología. Una reforma fiscal, una reforma laboral, una reforma financiera es una reforma ideológica. No es neutral, no existe la política económica neutral, no existe la política económica que afecte a todos por igual o que sea buena para todos. Cualquier medida de política económica es una medida ideológica que está respondiendo a la pregunta ¿qué modelo de sociedad queremos para nuestra ciudadanía? En este punto, evidentemente, lo que nos tenemos que preguntar entonces es pues entonces la política económica del Partido Popular ¿a qué ideología responde? ¿Qué modelo de sociedad está pretendiendo encontrar, construir, elaborar y desarrollar el Partido Popular con estas medidas de política económica? ¿Y qué es lo que quiere hacer la Unión Europea, que es la que lo recomienda? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hacia dónde vamos con las medidas del Partido Popular? ¿Hacia dónde vamos con las medidas de la Comisión Europea, de la Unión Europea en su conjunto? Y luego preguntarnos nosotros mismos, ¿qué modelo de sociedad queremos nosotros? ¿Cuál es el modelo de sociedad que nosotros queremos en contraposición con el que aplica el Partido Popular? El Partido Popular tiene muy claro cuál es su modelo de sociedad. Y lo describo con cierta velocidad porque intento que no sea denso y estamos abiertos al debate posterior, que en todo caso pues, se podría profundizar algo más. El modelo social y económico que persigue el Partido Popular es muy sencillo. El capitalismo se materializa en cada economía de una forma diferente. No es el mismo capitalismo el que se materializa en Alemania, en Finlandia, en Suecia, en España, en Grecia, en Italia, a pesar de que en todas partes es capitalismo. Es diferente. Pues España ha tenido un capitalismo muy particular. Un capitalismo que ha crecido gracias al endeudamiento. Gracias al endeudamiento de familias, pero sobre todo de empresas. Ese endeudamiento ha permitido al sistema seguir creciendo, porque el sistema capitalista, nuestra economía, las leyes que marcan nuestra economía, se podría equiparar a una bicicleta. Pensemos en el caso de una bicicleta en el cual cada uno tiene que estar pedaleando continuamente, porque si dejas de pedalear te vas a caer. Esa es la dinámica de una bicicleta. El capitalismo funciona igual. El capitalismo necesita crecer continuamente, porque si deja de crecer se cae, entra en crisis, se producen despidos y entonces llega la crisis tal y como la conocemos, a su efecto económico.
Bien, el capitalismo necesita crecer continuamente, es esa bicicleta que necesita pedalear continuamente, pero nadie ha preguntado en ningún momento hacia dónde va la bicicleta y hasta cuándo hay que crecer. Por eso nosotros, que hoy tenemos ya los datos encima de la mesa, sabemos que esa bicicleta se encamina directamente al precipicio del drama social, al precipicio del desastre ecológico. Eso lo sabemos. Sabemos que esa bicicleta camina hacia ese punto donde se han demostrado que nuestro planeta no es capaz de aguantar a esa bicicleta funcionando y operando continuamente así, y tampoco es capaz nuestra sociedad de aguantar la desigualdad inherente del desarrollo de la bicicleta. Pero esta bicicleta, que hasta ahora ha ido funcionando relativamente bien en términos técnicos, es decir, hemos tenido crecimiento económico, fíjense ustedes si era importante y si es un elemento crucial del capitalismo el crecimiento económico, que antes del año 2007 todos los debates de política se reducían a ver quién crecía más, se reducían a ver quién tenía el PIB más grande, y veíamos a Zapatero diciendo, pues nosotros hemos crecido más que Italia, vamos a superar a Francia, vamos a superar a Alemania. Rajoy le decía, pues nosotros en realidad en nuestra época se crecía más. Todo estaba circunscrito a la velocidad de la bicicleta, a crecer y crecer y crecer. Pero ahora hemos dejado de crecer y se ha manifestado la crisis económica, se ha manifestado las altas tasas de paro, se han manifestado las condiciones laborales deprimentes y se están manifestando los recortes. El Partido Popular sabe que se ha crecido con un modelo totalmente insostenible e irracional. Lo sabe porque es el principal responsable de ponerlo en marcha. Lo sabe porque este modelo económico es como el juego de la patata caliente, que probablemente muchos de ustedes no conozcan. Se trata de poner en marcha políticas económicas que dan réditos electorales porque crean empleo, aunque sea un empleo frágil, precario, de mala calidad, pero genera empleo y por lo tanto la gente está relativamente satisfecha y por lo tanto la gente puede volverte a votar. Sin embargo, las consecuencias se materializan, se cristalizan muchos años después. Es el juego de la patata caliente. Al partido gobernante no le preocupa porque él solo piensa a los 4 años siguientes vista. Sin embargo, la crisis económica se puede manifestar 10 años, 15 años, 20 años después de poner en marcha las primeras medidas. Ese es nuestro modelo económico, el que se ha derrumbado. La patata caliente le estalló al Partido Socialista en el gobierno, pero la responsabilidad no era exclusivamente de un Partido Socialista que se quedó muy contento con la patata caliente en la mano, porque también le daba réditos electorales mientras no estallara, pero acabó estallando como es su propia naturaleza, porque la propia naturaleza del juego de la patata caliente es que acaba estallando, el de la burbuja económica también. Y entonces la derecha se plantea qué hacer ahora que esa patata caliente ha estallado y hay que crecer de nuevo, pero ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta que se hace el Partido Popular. En este punto, por lo tanto, nos encontramos ante una decisión de política económica, una decisión ideológica. ¿Qué modelo de sociedad vamos a tener a partir de ahora? Y el Partido Popular lo ha dicho muy claro, y lo ha dicho muy claro la Unión Europea. Tenemos que ser competitivos. ¿Qué significa ser competitivos? Significa crecer de una forma muy concreta, porque hay muchas formas de crecer, pero el Partido Popular ha elegido una de ellas, y esa ha sido la de ser competitivo, lo que quiere decir poder vender tus productos en el extranjero más barato que lo que lo hacen los rivales. Y los rivales no son Alemania o Francia, que producen productos de alta tecnología mucho más elaborados que nuestra pequeña industria, sino precisamente nuestro rival son los países del este y países como China. Por lo tanto, el Partido Popular lo que nos dice es: vamos a ser competitivos para poder ganar a países como China, países como los de la Europa del Este. Y para competir en precio con ellos, pues evidentemente vamos a tener que tener trabajadores, no sé si se escucha, trabajadores chinos. Vamos a tener que convertirnos en trabajadores chinos. De aquí que se hable de chinarización en la literatura económica para describir el fenómeno que estamos sufriendo. Piénsese en lo siguiente: si el Partido Popular, el señor Mariano Rajoy, apareciera mañana o un viernes, apareciera algún día en general, porque y describiera y dijera voy a bajar los salarios un 20%, pues probablemente se le montaría una revolución importante, porque la gente lo nota como una agresión directa, bajarte el salario un 20%.
Y el Partido Popular sabe que su medida de ser competitivo requiere una bajada de salarios del 20%, pero no lo puede anunciar directamente. Por lo tanto, utiliza un mecanismo indirecto, que es la reforma laboral. La reforma laboral consigue ese objetivo, pero sin tener que declararlo directamente y públicamente. ¿Cómo lo hace? Hace atacando a los sindicatos, atacando a la organización de trabajadores, para que yo, como trabajador, en vez de negociar mis condiciones laborales, mi sueldo, mis horas extra y todas esas cuestiones, en vez de negociarlo con un sindicato sentados a nivel sectorial, con todo lo que implica de relación de fuerzas, el sindicato es muy poderoso frente a un empresario que también tiene ese poder, pues en vez de hacerlo así, a partir de ahora, con esta reforma laboral, el trabajador se sienta en la mesa cara a cara con el empresario. Y entonces el empresario le plantea el siguiente dilema. Le dice: señor trabajador, usted se va a bajar un 20% los salarios, o le voy a despedir y voy a contratar a uno de los 6 millones de trabajadores que quieren ser trabajadores y están en paro. Y entonces tú, automáticamente, desprotegido de cualquier protección, aceptas la bajada del 20% del salario porque es preferible a quedarte en el paro y que te sustituya a alguien que sí está dispuesto a entrar. De modo que esta lógica, afectando a todos los trabajadores españoles, consigue un 20% de bajada de salarios, pero de una forma indirecta. Probablemente conozcan ustedes también la parábola de la rana hervida, que describe precisamente cómo funciona este sistema. Se dice que una olla de agua ardiendo, hirviendo, estaba ya el agua hirviendo, lanzaron una rana, y la rana reaccionó con ese agua hirviendo porque lo notó el contacto y entonces salió disparada y no entró en la olla. Sin embargo, probaron una opción alternativa. Pusieron una olla con agua a temperatura normal y metieron a la rana dentro, y fueron subiendo la temperatura poquito a poco, y la rana se fue adaptando a los diferentes cambios de temperatura hasta que murió hervida, porque no se había dado cuenta de que le habían estado subiendo la temperatura poco a poco. Se había acostumbrado y al final se había conseguido matar a la rana sin que realmente lo percibiera como un impacto directo, como un impacto de la doctrina del shock, que diría Naomi Klein. Eso es un poco la esencia filosófica que está detrás de la reorganización social que está haciendo la derecha en toda Europa. Y digo reorganización social y digo nuevo orden social porque es verdaderamente lo que está ocurriendo. El Partido Popular no ha reformado el mercado de trabajo, ha dinamitado las relaciones laborales, es decir, ha roto las instituciones, las normas, las tradiciones que venían rigiendo nuestra vida social. Lo que ha hecho ha sido reconfigurar, está reconfigurando todas las relaciones entre trabajadores y empresas, entre estados y entre estados y empresas. Está reconfigurándolo todo y estamos ante una crisis que perfectamente podemos decir que es sistémica, es estructural y no es pasajera. Y es una crisis multidimensional, no es solo económica. Es cierto que su manifestación más inmediata, más evidente, es el alto grado de desempleo, los recortes económicos, la precarización generalizada de la ciudadanía, pero no es solo económica, es también política. No es casualidad que en nuestro país la tercera preocupación de los españoles, según el CIS, sea la clase política. No es casualidad que esto ocurra de forma generalizada a lo largo de todo el planeta. Desde Argentina en el año 2000 y su famoso "que se vayan todos", que nos recuerda perfectamente el "no nos representan" actual, el 99 contra el 1% que se escucha en las plazas norteamericanas, todo ello representa que el sistema político como tal ya no está siendo valorado, está siendo deslegitimado por la propia ciudadanía. Se cae también el sistema político, ya la gente no confía en el sistema político como instrumento para resolver sus problemas. Pero también encontramos un problema de valores. El egoísmo dominante, individualismo dominante hasta ahora se ha estrellado en una crisis brutal. También encontramos una crisis ideológica, de falta de referentes en todas partes, porque se había asumido una ideología dominante que decía que el fin de la historia había llegado, que el capitalismo era el sistema dominante para siempre, que no había alternativas y que todos íbamos a vivir perfectamente. Y sin embargo nos encontramos con una crisis que rompe todos esos esquemas. Pero la crisis más importante después de la económica es la que tiene que ver con la concepción mental de la gente. Todos los esquemas mentales de la gente se están rompiendo. Y se rompen muy lentamente. La gente está rompiendo la ideología dominante, esa ideología que había interiorizado hasta ahora, el cómo funciona la sociedad. La gente había estado pensando que la sociedad se organizaba de una determinada forma y creía en ella. Lo manifiesto con un ejemplo: los jóvenes.
a los jóvenes a los que nos habían dicho que estudiáramos para tener un trabajo digno, que cuanto más estudiáramos mejor trabajo tendríamos, que cuando tuviéramos un trabajo podríamos formar una familia, tener una vida como tuvieron nuestros padres, con acceso a los servicios públicos fundamentales, etcétera, etcétera. Esa era la ideología dominante, la ideología que te decía: sé conformista porque las reglas del juego te marcan que si te comportas bien, vivirás bien. Esa es la ideología dominante que se manifiesta en nuestra realidad. Y esa es la ideología que se está rompiendo y resquebrajando con motivo de esta crisis. La gente se da cuenta de que no es una generación perdida, es una generación estafada, de que la gente ha estado viviendo pensando en conceptos y términos que no son operativos a partir de ahora, que la gente joven, por ejemplo, ya no se cree esa vieja idea. Y fíjense que el gobierno todavía intenta hacer creer que esa vieja idea existe. Cuando los jóvenes hoy, para poder trabajar, se tienen que ir al extranjero, en vez de estar hablando de exilio, el gobierno te lo presenta como una oportunidad laboral para aprender idiomas. Es decir, el exilio te lo intenta vender como una oportunidad. Aprovecha la oportunidad, vete a Alemania, que seguro que aprendes mucho, en vez de lo que es un exilio, porque esa persona se está yendo no porque quiera, sino porque se ve obligada porque aquí no puede trabajar. Pues esa imagen mental, la concepción del mundo, de cómo funciona, se está rompiendo. Y en este esquema, cuando la gente rompe su estructura mental, fíjense ustedes que probablemente una charla de estas características no hubiera tenido este aforo hace 6 años. Eso es porque la gente está rompiendo su estructura mental y porque está empezando a preguntarse cosas que a lo mejor hace 6 o 7 años no se preguntaba. Y el 15M ha puesto encima de la mesa debates que antes no estaban encima de la mesa, como el de la transparencia, profundización democrática, el de los paraísos fiscales, el del fraude fiscal, conceptos que ahora nos interesan a todos mucho más de los que nos interesaban antes. Y por lo tanto lo que tenemos es una repolitización de la gente. Volvemos a repolitizarnos, volvemos a preguntarnos por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Y en este punto se produce una fractura. Si se están cayendo todas las instituciones, en el sentido amplio, las formas en las que nos organizamos como sociedad, alguna otra tendrá que surgir. Y es entonces cuando esta fractura se producen elementos como los que estamos viendo en Grecia, donde el bipartidismo, los partidos que habíamos tentado ese pensamiento único, esa ideología dominante, se pierden todo el prestigio que tenían, y entonces es cuando aparecen opciones alternativas, bien en una posición de extrema derecha profundamente xenófoba, de extrema derecha profundamente violenta, o bien en una perspectiva más alternativa de superación del sistema económico, que es la alternativa que en el caso de Grecia ha quedado en segunda posición, y que, por si ustedes no lo saben, el 10 de mayo se hizo, el 10 de mayo creo que fue anteayer, se hizo una encuesta porque probablemente las elecciones se vuelvan a repetir. Se vuelvan a repetir porque no han salido los resultados que proporcionen un gobierno estable. Sí que es probable que se repita. Y entonces las encuestas que se han hecho ahora para saber cómo van a salir esas segundas elecciones, plantean que Syriza, el partido que es equivalente a Izquierda Unida en España, es el aliado nuestro, pues va a tener un 27% de voto. Adquiere todo un trasvase del Partido Socialista equivalente en Grecia. Estamos hablando de que la gente, cuando visibiliza su frustración a nivel cotidiano, en su trabajo, en su vida, en el acceso a los servicios públicos, pues directamente busca una respuesta. Y aquí, en un grado menor, en un grado diferente, con nuestra singularidad propia de nuestro país, pues estamos viviendo un proceso parecido. Un proceso en el que se cuestiona todo el orden establecido y se buscan respuestas. El 15M, por ejemplo, para mí no es sino la manifestación de la frustración de la gente. La gente salió el 15M a manifestar que estaba cansado, que quería cambiar, quería basta ya. Gritó, basta ya, quiero algo distinto. Pero claro, más allá de ahí no había mucho en común, porque te encontrabas con gente que decía que el problema eran los banqueros, otros que decían que el problema eran los empresarios, otros que decían que el problema eran los sindicatos, otros que eran los políticos, y por lo tanto las alternativas que daban cada uno de ellos eran diferentes. Lo que muestra este hecho es que la gente está crecientemente frustrada, cada vez está más cabreada y cada vez intenta buscar una explicación a lo que le pasa, a las causas y a las alternativas. Y es ahí donde entramos nosotros, proporcionando una alternativa, identificando unas responsabilidades y unas culpabilidades. En nuestra interpretación, que es la que se aparece en el libro y aparece en todo el discurso económico de Izquierda Unida y de tantos otros movimientos sociales, la identificación de la crisis queda en 2 puntos.
Primero es una crisis del sistema, de cómo esa bicicleta crece, de cómo esa bicicleta pedalea y ya no puede pedalear más, de cómo este sistema ya no puede crecer más sobre las mismas bases y tiene que tomar una decisión, o huye hacia adelante como hace el PP, que para el PP huir hacia adelante significa atacar a los sindicatos y deteriorar el servicio público, o por el contrario, lo que tiene que hacer es cambiar todo el modelo en sí mismo. Por ejemplo, os voy a plantear una posible opción. Imaginemos que mañana tenemos todos los que estamos aquí, somos parte del Consejo de Ministros, el Partido Popular decide disolver el suyo y nos convoca a nosotros, y tenemos que decidir qué hacemos en nuestro Viernes de Dolores al que tendremos que cambiarle el nombre. En ese caso, ¿qué haríamos? Lo primero, para resolver los problemas prácticos de la gente en la vida cotidiana. Por ejemplo, un problema, lo pongo encima de la mesa. Hay 250 desahucios de media al día en nuestro país, pero a la vez hay 6 millones de casas vacías. Manifiesta la irracionalidad de un sistema económico que permite que haya casas vacías en esa cantidad y tanta gente sin casa. Pero que es una irracionalidad que se muestra con algo tan evidente como tener casi 6 millones de desempleados y un montón de empresas quebrando. Esa irracionalidad es la propia irracionalidad del sistema. ¿Pero cómo lo solucionamos? Os voy a dar una respuesta, una posible respuesta que podríamos plantear en ese Consejo de Ministros. Resulta que tenemos bancos que tienen en propiedad esas 6 millones de viviendas. La mayor parte de esa vivienda la tienen en propiedad los bancos, que no la quieren vender para no asumir pérdidas, que no las quieren poner en alquiler para no asumir pérdidas. ¿Puede el gobierno utilizar ese stock de vivienda para crear un stock de viviendas públicas y ponerlas a disposición de la gente, por ejemplo, a un alquiler a 100 euros, 200 euros al mes, como mucho? Pues sí, puede hacerlo. Puede hacerlo de dos puntos. Primero, con los bancos que tiene intervenidos. Por ejemplo, en gran parte Bankia está intervenida actualmente, y como tantas otras cajas que también tienen viviendas. Si Rajoy quisiera mañana poner esas viviendas a alquiler público, como acabo de describir, podría hacerlo sin ningún problema. Sin ningún problema legal, sin ningún problema de ningún tipo. Pero vamos un pasito más. Utilicemos las viviendas de los en su propiedad privada de los bancos. Propiedad privada que rivaliza con las necesidades de las sociales de la gente. Tenemos a gente sin casa, gente que se está expulsando de sus casas para que se las queden los bancos. ¿Puede el Estado intervenir en esa vivienda y resolver ese problema social? Sí. ¿Pero qué requiere? Requiere dinamitar las relaciones que existen entre la propiedad privada de un banco y las necesidades sociales de la ciudadanía. Requiere romper con las instituciones del mundo tal y como los hemos configurado hasta ahora. Requiere hacer lo que hace el Partido Popular, pero en un sentido opuesto. El Partido Popular rompe la legalidad existente en el mercado laboral para beneficio de sus intereses. Nosotros podríamos romper esas instituciones para utilizar las viviendas que están a disposición de los bancos para ponerla a disposición de la gente en un programa más amplio. Lo mismo que esto es un problema concreto que podríamos llevar a cabo, sucede en tantos otros ámbitos, como el de la creación de empleo, el de las grandes empresas como Repsol, como Bankia, como Santander, como VA, como todas esas empresas que generan en muchos casos contradicciones con las necesidades sociales de la gente, las eléctricas, etc. Bien, tenemos esos elementos posibles. Sin embargo, sabemos que el Partido Popular no está dispuesto a hacerlo. Por lo menos no nos han informado de ello. Así que lo que tenemos es que, aunque técnicamente es posible, aunque las alternativas técnicas existen, lo cierto es que de momento políticamente no es posible. Políticamente no es posible porque no hay gente suficiente apoyando esas medidas, no hay gente suficiente apoyando y demandando que se hagan las cosas de esa forma. Piensen ustedes que eso requiere entender que está cambiando nuestro sistema, nuestro orden social, y que por lo tanto nosotros vamos a cambiarlo porque tenemos un destino, tenemos un modelo de sociedad absolutamente diferente al que plantea el Partido Popular. Nosotros hemos llamado al modelo de sociedad del Partido Popular, al que plantea, al que quiere que vivamos, neofeudalismo. Le hemos llamado neofeudalismo porque creemos que describe adecuadamente el modelo de sociedad al que vamos. Un modelo de sociedad donde una minoría va a tener acceso a los servicios fundamentales, mientras que la mayoría se va a ver, dependiendo de su capacidad adquisitiva, pues ese acceso a los servicios fundamentales, y además va a estar a merced de esa bicicleta y su dinámica. Piensen que esa bicicleta, el capitalismo, es una bicicleta con sus propias leyes, y la ley fundamental del capitalismo, aparte de ese crecimiento económico, es la competencia. El capitalismo, justo lo que iba a decir,
A ver, ahora. El capitalismo... Nos recortan la voz. El capitalismo es competencia. El capitalismo nos pone a competir a las empresas contra otras empresas, a los trabajadores con otros trabajadores, a los estados con otros estados y a los estudiantes con otros estudiantes en la medida que son futuros trabajadores. El capitalismo es competencia y esa es su propia lógica. Pues muy bien, pues con esta lógica del capitalista realmente tenemos que entender un elemento fundamental que me gustaría que quedara muy claro. Lo público es radicalmente opuesto a lo privado en el área de negocio. Por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo que ponemos siempre porque es un ejemplo real y es un ejemplo muy gráfico. Si el gobierno de Cataluña, como el gobierno de Valencia, cierra un hospital público, en la medida que eso sucede, tiene efectos sobre el empleo, todos los despidos que tienen que ver, la precariedad, etc. Pero tiene un efecto fundamental, es que la gente que se ponga enferma a partir de ese momento, tendrá que ir a un hospital privado. Y eso significa que probablemente, si puede, tenga que pagar más. Pero además significa que eso es negocio para el propietario de la empresa que gestiona el hospital. No es casualidad que la mayor parte de los hospitales privados en Madrid, en la Comunidad de Madrid, sean propiedad de las grandes constructoras y de los grandes bancos, que son los que se harían con el negocio si los hospitales públicos cerrasen. Vamos a poner quizá un ejemplo más fácil de entender. Un instituto privado y un instituto público. Los institutos privados no tienen alumnos, tienen clientes. Hay que entender que es un rol diferente, porque los institutos privados, cada vez que ven que los alumnos van al instituto público, ellos lo perciben como clientes potenciales, como posible negocio. Y si el instituto público A se deteriora su calidad o B se cierra directamente, esa gente que tiene que seguir educándose pasará a formar parte de la cartera de clientes del instituto privado en la medida que se pueda pagar. Esto significa que cuando el Partido Popular hace recortes en educación y masifica las aulas y significa que deteriora la calidad, está mandando un mensaje, está diciéndole a las familias: si queréis que vuestros hijos tengan una calidad más adecuada, pues entonces pagad más. Si podéis, ir a nuestras empresas privadas, que son las que os van a proporcionar ese servicio porque lo estáis pagando. Es una forma de trasladar todo de lo público a lo privado para ampliar las esferas de negocio de las entidades privadas, sobre todo en los servicios públicos, sanidad y en educación. No es casualidad que Naomi Klein, en su doctrina de shock, comentara el caso del Katrina. El caso del Katrina en Estados Unidos es paradigmático. Había una serie de colegios públicos, no sé si 8 o 10 colegios públicos en la zona que fue afectada por el huracán. Cuando el huracán arrasó con todo y toda la gente estaba conmocionada, en estado de shock, en palabras de Naomi Klein, pues después, en la reconstrucción, había que construirlo todo de nuevo. Pero no construyeron ningún colegio público, construyeron 8 o 10 colegios privados. Porque toda esa gente que empezaba a ser, que eran personas porque accedían a los servicios públicos fundamentales, ahora iban a ser clientes y tenían que pagar más. La consecuencia directa fue que aumentó el endeudamiento, porque la gente tiene que educarse de todas formas si quiere seguir compitiendo en esta bicicleta, porque esta bicicleta tiene un rol criminal. Si no participas en esta competición, te mueres de hambre, te quedas fuera del sistema, entra la marginación y la precariedad en tu vida. Por lo tanto, aquella fue una reestructuración del sistema público estadounidense, aprovechando el huracán, aprovechando un evento de shock en el que la ciudadanía estaba totalmente aturdida. Realmente es una situación similar a la que estamos viviendo con la crisis, en la que se aprovecha toda la crisis como excusa para permitir la privatización parcial o total de todo el sistema público y de todo lo que significan los recortes, que al fin y al cabo lo único que intentan es deteriorar esa calidad. Lo mismo se puede hablar de las pensiones públicas y de las pensiones privadas. En este punto nosotros tenemos que tener en cuenta entonces cómo hacer algo contrario, cómo plantear una alternativa social deseable y necesaria. Porque efectivamente esto tiene arreglo o hay alternativas y lo sabemos, técnicamente es posible, pero necesitamos articular una base social suficiente. Porque decía antes que Mariano Rajoy tiene en propiedad los bancos, pero sin embargo pues no los está poniendo a alquiler público como podría ser una opción, sino que los está utilizando para seguir salvando a los bancos, como desgraciadamente estamos viendo en cada Consejo de Ministros. ¿Cómo lo hacemos? Hay una base social objetiva
que es la mayor parte de la población, que es la que se beneficiaría de cambiar este sistema por otro, de cambiar estas normas, de hacer las medidas que estamos planteando, medidas que se debaten todos los días entre los economistas de izquierda, medidas que van desde la regulación financiera, la banca pública, la nacionalización de grandes empresas, la subida de salarios, fortalecimiento de sindicatos. Todas esas medidas son posibles. La lucha contra el fraude fiscal, la lucha contra los paraísos fiscales son posibles y necesarias. Muchos habréis escuchado alguna vez que la anécdota de un profesor mío de economía que me decía: Alberto, yo cuando hace 30 años era un profesor de centro. Era un profesor de centro, había gente que pensaba más a las cosas a la derecha y otros que estaban más a la izquierda. Dice, 30 años después soy de extrema izquierda, pero yo no me he movido. Dice, se han movido todos, se han ido derechizando, yo sigo pensando lo mismo y ahora soy de extrema izquierda. Eso es un poco lo que ha pasado con nuestra sociedad. Los inspectores de Hacienda que plantean luchar contra el fraude fiscal, que dicen que el 72% del fraude fiscal es responsabilidad de las grandes fortunas y de las grandes empresas, dicen que eso se puede combatir y se puede empezar a combatir ya y obtener con ello dinero suficiente para no tener que hacer ningún recorte en tiempos de crisis, es más, para poder fortalecer nuestro estado del bienestar. Sin embargo, no se hace. Y el Partido Popular critica a los técnicos de Hacienda, que son técnicos que están haciendo su trabajo, los critica por ser demasiado radicales de izquierdas. Y eso es un poco el mismo ejemplo que decía le había ocurrido a mi profesor. Porque hay medidas técnicas que se pueden llevar a cabo mañana mismo, pero hace falta voluntad política. Y tenemos muchos ejemplos de voluntad política que se han manifestado recientemente. Sabemos que hay alternativas, sabemos que se puede romper el sistema institucional que había venido hasta ahora. Por ejemplo, en América Latina, en los años 80 y 90 vivieron una situación muy parecida, desgraciadamente muy similar a la que estamos viviendo actualmente. Rompieron con el Fondo Monetario Internacional, rompieron con las técnicas, los planes de ajuste y consiguieron iniciar un proceso de transformación que se materializó de forma diferente según el país. No era lo mismo Argentina que Uruguay, que Ecuador, que Bolivia, que Venezuela. Cada país tuvo su propio modelo de transformación, pero todos ellos rompieron con la ortodoxia dominante. Pero todos ellos lo pudieron hacer de una forma muy sencilla, y es a través de una base social suficiente, gente que apoyara esa transformación. En España tenemos una base social objetiva impresionante. La mayor parte de la población estaría dispuesta porque sabe, es beneficiaria, mejor dicho, es beneficiaria de una transformación de ese tipo. Pero sin embargo, la base social subjetiva, es decir, la gente que es consciente de ello, la gente que es consciente de que necesita un cambio, es mucho más pequeña. Es decir, la base social objetiva es muy grande, la mayor parte de la población, quizás no el 99% como plantean los estadounidenses, pero sí una mayor parte de la población sí que se beneficiaría de un proceso de transformación como el que describimos. Sin embargo, la base social subjetiva es muy pequeña, muy reducida. De hecho, hablamos de un país que tiene el Partido Popular un 44% de voto, de modo que podemos decir, sin lugar a dudas, de que hay mucha población votando en contra de sus intereses, votando a favor de que le recorten los servicios públicos fundamentales, aunque en su defensa habrá que decir que el Partido Popular tampoco lo anunció nunca porque no anunció nada. Entonces, evidentemente, no nos encontramos ante una crítica a esa base social, pero sí ante la manifestación de que falta conciencia de que aquí estamos viviendo una gran estafa y que hay que explicarla en términos de quiénes son los responsables y cuáles son las alternativas. Fíjense ustedes que realmente la mayor parte de la gente percibe que les están robando. Si uno habla con la gente de la calle, sabe que les están robando. Lo que no sabes es quién y cómo. Tienen intuiciones, pero falta formación para señalar a los culpables. La gente odia a los bancos, pero no acaba de entender muy bien cómo los bancos te acaban robando el dinero, más allá de las comisiones en la cuenta corriente. La gente sabe que te están haciendo recortes, la gente sabe que durante mucho tiempo ha trabajado todo lo que tenía que trabajar, todo se ha deslomado e incluso tiene salarios reales cayendo. Salarios reales cayendo que no se han manifestado de una forma concreta en nuestra realidad cotidiana gracias al crédito. Si uno observa los datos como economista, percibe una cuestión sorprendente. El salario real ha caído en los últimos 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente con el mismo salario puede comprar menos cosas. Es decir, suben los salarios, pero el precio de las cosas suben aún más.
Por lo tanto podemos comprar menos cosas con el mismo salario. Suben los salarios, 100 euros al año, pero la vivienda sube 1000 euros, o 2000, o 3000, y por lo tanto tienes menos capacidad para comprar las cosas que antes sí podías comprar con tu salario y tu nómina. Es decir, la gente se está empobreciendo en las últimas décadas, y sin embargo lo que se manifiesta es que el sistema sigue creciendo. ¿Cómo es posible? Pues gracias al crédito, gracias al endeudamiento. ¿Y por qué? Pues porque la gente compensa ese deterioro de calidad de vida con un incremento del endeudamiento. Un ejemplo perfecto: el señor Wert, del ministro de Educación, que dice una parida cada día, pues este hombre vino y dijo lo siguiente, dijo: vamos a subir las tasas universitarias y las vamos a doblar. Vamos a subirla el doble las tasas universitarias. Pero dijo: pero no os preocupéis, si no os podéis pagarla os vamos a poner un préstamo muy barato. Fíjense, ha compensado el empobrecimiento, la incapacidad de acceder a la universidad con el crecimiento del endeudamiento. ¿Por qué? Porque poner las tasas más baratas significa que hay que pagar impuestos. Y claro, pagar impuestos significa que en teoría lo tienen que pagar más los que más tienen. Y eso no quieren, ellos son partidarios de que los ricos paguen cuanto menos impuestos mejor. Por lo tanto, te eligen la opción del endeudamiento, que es casualmente el negocio de los bancos. Los bancos están contentísimos con tanto endeudamiento porque es su negocio, siempre y cuando podamos pagarlo. Es decir, siempre y cuando tengamos la capacidad de poder ir devolviendo ese préstamo. Ese es el modelo que ha sobrevivido hasta ahora. Un modelo que ha hecho a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Es un modelo que es el que ha estado dominando hasta ahora. Es un modelo por el cual nos han estafado. Fíjense que el hecho de que el Banco Central Europeo preste al 1% a los bancos y los bancos presten al 5% a los estados es profundamente un robo. Es nuestro dinero. Es como si yo a ustedes les dejo el micrófono ahora. Es como si yo a ustedes les presto el dinero al 1% y vosotros me prestáis el dinero al 5%. Y nos compramos un micro. Si se puede arreglar mejor, ¿eh? Sí, esto antes de comprarlo, ¿eh? La economía está regular, la verdad. Mejor arreglar que... Entonces se trata de que estamos sufriendo una inmensa estafa, pero para entenderla hay que estudiar. Por eso decía yo al principio que lo importante es hacer una alegoría de la formación, del estudio. Yo entiendo que es más difícil, hacia la que nosotros defendemos está enfrentado con el mercado, pero no nos preocupemos, el mercado es democrático, el mercado claro que es democrático, pero solo que en esa democracia una persona no tiene un voto, 1 euro es un voto, y por lo tanto en ese mercado, cuanto más dinero tengas, más poder tienes, y esa es la democracia del mercado. El mercado es democrático, pero a su manera, con su criterio, y no es el criterio de las elecciones, es el criterio del poder de tener dinero. Por lo tanto, una democracia que está basada en el mercado es una democracia que está basada en el poder de los ricos, es una dictadura del dinero, es de que quien más tiene, más manda. Y esa es lo que se manifiesta en el caso griego perfectamente. En el momento en el que un gobierno presenta la posibilidad de hacer un referéndum, los mercados dicen: cuidado que eso nos amenaza, no se va a hacer el referéndum, tiramos al gobierno y ponemos a otro en su lugar. No importa, así eso grito. La batería. Estoy terminando. Me obligan las circunstancias además. Entonces nos encontramos con la necesidad de entender no solo los árboles. No se trata de que yo viniera aquí a explicar una política económica concreta, que podríamos haberlo hecho, podríamos haber desgranado, por ejemplo, la estafa de Bankia, podríamos haberlo hecho, pero eso sería mirar solo el árbol, y lo que tenemos que ver es el bosque, tenemos que ver hacia dónde vamos, las líneas estratégicas, ese modelo social que nos conducen, ese modelo social donde se reubica todo, la democracia, las instituciones, y nosotros planteamos nuestra alternativa. Vamos a intentar conseguir esa base social subjetiva, vamos a incrementarla, vamos a convencer a la gente de que hace falta cambiar antes de que nos conviertan en semiesclavos en un nuevo orden social absolutamente diferente. Y para eso, en mi opinión, tenemos que hacer movilización, porque es muy difícil convencer a la gente a nivel teórico. Es muy difícil. Os cuento una anécdota que hablaba el otro día con un representante de Rifondazione Comunista italiano. En Barcelona estaba hablando con él y me comentó lo siguiente. Me dijo: mira, Alberto, hay un problema en Italia muy grave que no sabemos resolver. Dice, porque es una paradoja. En el norte de Italia los trabajadores están sindicados a sindicatos más de izquierda de todos. Y sin embargo, cuando votan, votan al partido más de derecha de todos.
Dice, ¿cómo es posible entenderlo? Dice, nosotros ya hemos investigado y sabemos lo que ocurre. Y es que en la acción se encuentra la creación de subjetividad. Me voy a explicar. Lo que ocurre es que el trabajador, cuando se quiere defender de un ataque, va al sindicato más combativo, al que le va a defender. Y le da igual que sea de izquierda o de derecha, es el que le está defendiendo. Y el de la izquierda ha dado ejemplo y le está defendiendo. Y cuando va fuera, percibe erróneamente que el problema es el inmigrante. Y por lo tanto se defiende votando al que cree que le defiende. No hay una coherencia ideológica, hay simplemente una reacción ante un ataque. Por lo tanto, lo que están haciendo en Italia es llevar a la gente a los sindicatos y ponerlos en los sindicatos junto con los inmigrantes, para que se den cuenta, y se están dando cuenta, de que sus enemigos no son los inmigrantes, de que se encuentran en una manifestación codo con codo con el inmigrante frente a quien les recorta y les expulsa del trabajo. Y es en la acción y no en la teoría donde se forma el pensamiento, donde se forma la subjetividad, donde cada uno entiende que su sitio está junto con el del inmigrante, junto con el del joven y el mayor, que sufren y son víctimas del mismo proceso. Por eso decía, si probablemente yo escribiera un manifiesto en una hoja e intentara pasarlo para que lo firmarais todos siempre que estuvierais de acuerdo, sería muy difícil que todos nos pusiéramos de acuerdo, porque cada uno quiere interpretar su sociedad con sus palabras, y a lo mejor pusiera yo anticapitalismo y algunos de ustedes no se declaran anticapitalistas, o alguno de ustedes quisiera poner o un intercambio de comas o de puntos. Al final no terminaríamos nunca de ponernos de acuerdo de quiénes son tus compañeros y quiénes son los que están enfrente. Por eso creo que hay que aprovechar todas las rendijas del sistema para volcar toda nuestra experiencia, volcar todo nuestro conocimiento y movilización. En mi opinión, y muchos lo sabéis, en el libro lo planteo de esa forma, hay tres ejes de lucha fundamentales actualmente. El institucional, que es el que se deriva de los ayuntamientos, los parlamentos, el Congreso; el sindical, que es el que se deriva de los centros de trabajo; y el social, que es el que se deriva de la lucha en la calle. Todos esos son espacios autónomos, son espacios que tienen sus propias singularidades, pero que responden ante la frustración del mismo proceso, porque cuando a un trabajador lo despiden por unas causas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema económico. La Botín, igual que Pedro tampoco lo es, o Concha. Entonces se trata de salir, romper esos esquemas y luchar conjuntamente, pensar más en lo que tenemos en común y menos en nuestras diferencias. No hay que preocuparse de las cuestiones técnicas, ya están resueltas. Técnicamente es posible construir un mundo diferente, simplemente hace falta voluntad de cambio para poner en marcha procesos de transformación que tenemos descritos y que hay que aprender para poder mostrarlo. Y la clave, insisto, y termino con esto, es que cada uno de nosotros, de los aquí presentes, de ustedes, se convierta en un activista, se convierta en una persona que tenga herramientas para entender lo que pasa y para explicárselo a sus semejantes, para convencerlos, para que convenza a 10, 15, 20 personas de que es necesario otro mundo posible, y de que esas 10, 15, 20 personas convenzan a su vez de esas 10, 15, 20 personas más en su entorno. Porque nosotros no tenemos los grandes medios de comunicación a nuestro favor, al contrario, nos tenemos generalmente en contra. No tenemos los recursos que tienen ellos, lo que tenemos es la esperanza de poder convencer a nuestra gente, de ser hormiguitas, de ir grano a grano. Y para eso no necesitamos una o dos cabezas pensantes o una organización detrás. Es fundamental la ayuda de cada uno de nosotros, porque eso es lo que fortalece los movimientos en la calle, las manifestaciones en la calle y, por supuesto, pues las elecciones, cuyo resultado es la manifestación última, el resultado de un proceso de concienciación. Así, pero lo tenéis que completar en la...